Seguimos desarrollando los últimos episodios de este maravilloso libro de los jueces. En esta oportunidad consideraremos el antepenúltimo episodio de este libro. 52ª parte. La cristiandad encontrada, agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces, segunda división. En la continuidad de nuestro presente estudio, el libro de los jueces, estamos desarrollando los episodios finales de este maravilloso libro. Y para ello, seguiremos compartiendo los respectivos sucesos del capítulo 18, dentro de la segunda división del presente libro, y entender así el panorama general de los distintos sucesos que se llevan a cabo. Comenzaremos a desarrollar el capítulo 18, en donde vemos a Dan que busca otra porción. Pero para continuar con nuestra historia, dejamos a Micaía triunfante porque tenía un sacerdote, con cuyo arreglo se aseguró que Dios estaba muy complacido. Sin embargo, nuestro próximo capítulo comienza con el triste estribillo o refrán muy conocido, que es caracterizado y característico de esta parte de nuestro libro, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Este refrán se repite 4 veces y responde al estribillo que escuchamos tantas veces en la primera parte. Otra vez los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, donde corroboramos que el último estado es el peor, como siempre es el caso. Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra de Canaán, cada tribu tenía su herencia divinamente marcada por sorteo. Entre estos, Dan tuvo una porción, la cual podemos estar seguros, como toda la porción que Dios da, fue más que suficiente. Pero hasta aquel día no les había tocado la herencia, como leemos en el versículo 1. La suerte les había tocado a ellos y la heredad, sin embargo ellos no echaron mano de ella en manera efectiva. ¿Por qué fue esto? La respuesta es que simplemente permitieron que los amorreos los expulsaran de su lugar divinamente otorgado, como vimos anteriormente, capítulo 1, verso 34. Y los amorreos obligaron a los hijos de Dan a ir a la montaña, porque no les permitieron bajar al valle. Y ahora, independientemente de toda la provisión de Dios para ellos, tan ajenos como olvidados al nombramiento del Señor, tal como Micaía o su madre, se están alejando de su propia herencia para buscar otra. Esto es obstinación, pues lo hacen de motus propio. Sin embargo, cuán maravillosa es la correspondencia con la condición actual de las cosas religiosas, y la lección es importante y práctica para nosotros como individuos, porque también a nosotros se nos ha dado una porción, por así decirlo, por asignación de Dios, una herencia muy extensa y fértil, que está claramente definida para nosotros por el apóstol Pablo, a quien se le confió la revelación de la asignación divina, donde está escrito en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y podemos estar seguros de que si no estamos en posesión de esa herencia, de modo que obtengamos verdadero disfrute y satisfacción de esos campos fructíferos, estaremos ocupados en otra cosa que Dios no nos ha dado, y son generalmente los amorreos, esto es, habladores, charlatanes, figuras de la elevada razón carnal del hombre, los que nos mantendrán fuera de nuestras posesiones, obligándonos a subir a las montañas. Leemos en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, o como dice la versión King James traducida, derribando imaginaciones vanas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, impidiéndonos alcanzar los valles humildes sobre los cuales siempre descansa la mirada puntualmente aprobatoria de nuestro Dios, ya sea en el ámbito de la región de lo natural, de la gracia. Leamos en Isaías capítulo 66, verso 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Sin dudas, si no ponemos los pies en lo nuestro, tomaremos lo de los demás. Así, en tipo, la asamblea de Corinto fue expulsada por los amorreos a las montañas. Esto es una suposición o presunción elevada de conocimiento, con el resultado de que, al no poder disfrutar de su propia porción celestial, reclamaron una herencia en este mundo para reinar ahora como reyes. Leemos en 1 Corintios capítulo 4, verso 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Lo cual, esto no fue sino más que un presagio de toda la iglesia, el testigo de Dios sobre la tierra, donde ella presume que va a convertir al mundo, limpiarlo y traer un justo reinado de paz, es decir, tomar una herencia
que no le ha sido dada. Y esto porque ella no entró ni disfrutó de la porción que le había sido dada, los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién desearía lo menos cuando estuviera en posesión de lo mejor? Nadie, seguramente. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el problema, la verdadera razón con el pueblo de Dios hoy, es que están tan inquietos, tan fácilmente movidos de una doctrina a otra, siempre buscando alguna gran experiencia adicional, o más bien lo llamaríamos entusiasmo. Y esto es porque todavía no han vislumbrado sus riquezas, las riquezas inescrutables en Cristo. Han perdido de vista, si alguna vez tuvieron la visión, del verdadero núcleo de la salvación y están mordisqueando el borde, como conformándose de las migajas que caen, por así decirlo. Estas cosas menores, algunas de las cuales son realmente dañinas y nocivas, aunque tan fáciles de conquistar como Dan encontró a Lais, absorben el interés del pueblo del Señor con la pérdida de sus verdaderas riquezas. O como nosotros, que hemos visto la gloria de nuestros tesoros, de estos tesoros celestiales, debemos enfrentarnos a estos malvados espíritus opuestos para que nuestra visión de esos tesoros no se vea empañada en la terrible confusión de estos últimos días malos. Podemos demostrar cada vez más su poder satisfactorio, de modo que podemos decir verdaderamente: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Salmo 16:6. Por lo tanto, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 33, no he codiciado plata, ni oro, ni vestidos de nadie, ni la porción, ni lo mundano, ni tampoco la suerte terrenal de Israel, aunque sea justa y fértil. Pero como decimos, la tribu de Dan está inquieta. Parece no tener suficiente tierra para mantenerse ocupados y felices, por lo que envían 5 hombres para espiar el país. Y estos llegan a la casa de Micaía, como vemos en el versículo 2, donde reconocen la voz del joven levita y de inmediato le preguntan cómo llegó allí y cuánto ganaba. El joven no tiene vergüenza de confesarse sacerdote asalariado. Micaía me ha contratado, versículo 4 dice. ¿No es el cuadro perfecto de las condiciones existentes hoy día? ¿No se ha vuelto hoy muy común en día esta contratación de un sacerdote? Los 10 ciclos del año al vestido como las comidas, capítulo 17, verso 10. El salario de ese tiempo ha aumentado considerablemente desde aquel lejano día en Israel y sin embargo el principio es el mismo, como leímos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 8. El ministro, en su mayor parte, no es más que un sacerdote a sueldo, un asalariado, y en consecuencia debe trabajar para sus empleadores complacientes y satisfacerlos. Ya no es el levita de Dios, sino el asalariado del pueblo, o las profundidades de degradación en las que ha caído la iglesia. Desde las alturas tan infinitas, los lugares celestiales, unidos al Señor Jesucristo, cabeza viviente de la iglesia, que era y es suficiente para todas las necesidades de su cuerpo. Dones abundan, evangelistas constreñidos por su amor, proclamando gratuitamente el evangelio a los pobres y necesitados, pastores y maestros constreñidos por su amor, alimentando y dando de beber libremente al rebaño del Señor, comprado por su propia sangre. ¿Y de quién fueron siervos? ¿Quién los había tomado? ¿Quién les pagó el salario que incluso el obrero merece y es digno? Lucas capítulo 10, verso 7. Porque el obrero es digno de su salario. Una simple transacción comercial, tanto ministerio por tanto dinero, para que los ricos se asegurasen los más dotados, mientras que los pobres deben conformarse forzosamente con estrellas menores, es decir, otra clase de obreros menos dotados. No, hermano mío, de la misma gloriosa cabeza, suficiente fluyó la gracia para cada parte del cuerpo, y esto se manifestó no solo en el libre ministerio de las cosas espirituales, no solo a los que podían pagar bien, sino a todo el cuerpo, sin distinción de clase, mientras el mismo amor constrictor movía todo el cuerpo a compartir y repartir las cosas materiales. Todo era abundante, espontáneo y libre. Y así hubo alegres cantos de alabanza por todas partes. Tanto los dadores como los receptores se unen en gran coro. Gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Y el sacerdote les dijo en Jueces capítulo 18, verso 6, Id en paz delante de Jehová, está vuestro camino por donde vais. Nuestra narración sobre Micaía es una imagen gráfica de lo dicho por el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3.
picazón o comezón de oídos. Leamos la referencia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los hombres piadosamente le ruegan al levita que pida consejo a Dios, y él, hombre astuto como es, que busca lo suyo propio, como todos los asalariados, sabe bien lo que quiere. Y les proporciona la respuesta que ellos tanto querían. Vete en paz, que el Señor sea tu camino. ¿No es ridículo? Todo tan religioso y sin embargo totalmente abominable para Dios. Los espías querían esa respuesta, de que estaban en la voluntad de Dios, y no les habría gustado si el sacerdote de Micaía, no el de Dios, no hubiera ordenado así. Los cristianos profesantes están en todas partes yendo en contra de la palabra de Dios, buscando su herencia en un mundo bajo juicio, uniéndose a una desenfrenada carrera por las riquezas, tal como el mundo, pero está bien, porque tienen uno cuyo oficio es consultar al Señor, lo contratan para este propósito. Y Él les dice, ve en paz, que el Señor sea tu camino. Y todo le va bien, así lo fue entonces y así lo es también ahora. Parece como si el asalariado realmente expresara la mente de Dios. La prosperidad y la paz los acompañan. Encuentran lo que buscan en el extremo norte, lejos de la morada de Dios, el tabernáculo en Silo. Un pueblo que vive morando en un sentido descuidado de seguridad, lo cual en conexión con la excelente tierra que poseen, es incentivo suficiente para los danitas, 600 hombres equipados con armas de guerra. Versículo 16, para emigrar. En su camino hacia el norte llegan al monte de Efraín, y ante esta insinuación de los 5 espías que les habían informado sobre el sacerdote conveniente de Micaía, así como también sobre sus dioses falsos, todo el grupo se desvía y monta guardia en la casa de Micaía. Los 5 entran y se apropian de la imagen tallada, el ephod, los terafines y la imagen fundida, como se ve en el versículo 17. El sacerdote contratado por Micaía observa, protesta levemente ante la indignación y dice, ¿qué hacéis? Versículo 18. Y la respuesta es una llamada, sí, y aviso a una esfera mayor de utilidad. Versículo 19. Es mejor para ti ser sacerdote de la casa de un vagabundo o ser sacerdote de una tribu y una familia en Israel. Y el argumento es irresistible y la pregunta encuentra una respuesta inmediata. El corazón del sacerdote se alegra, acepta el llamado inmediatamente, sabe que es del Señor, debido al mayor salario y mayores oportunidades de hacer el bien, servir a 600 hombres en lugar de a uno solo. El sacerdote de Micaía ciertamente tiene suerte, ya que se le confió tal honor cuando aún era joven. Entonces se hace cargo de toda la parafernalia idolátrica y se marcha en paz en medio del pueblo. Pero no hay paz para Micaía. Él y algunos de sus leales amigos siguen a los ladrones, los llamaríamos de esta manera, aunque vestidos religiosamente, y siguen una conversación que ciertamente provoca, esbozando una sonrisa. Los danitas comienzan y dicen, versículo 23, ¿qué te pasa?, preguntan. Micaía responde, me habéis quitado los dioses que yo hice. Nota, dioses fabricados. Y el sacerdote, y vosotros habéis ido, ¿y qué tengo yo más? ¿Y qué es esto que me decís? ¿Qué te pasa? Verso 24. Esto es añadir insulto a la injuria, robar los dioses y a su sacerdote a un hombre, y luego preguntarle qué te pasa, porque está un poco perturbado por el incidente. Pero no parecen pensar que Micaía tenga derecho alguno a obedecer, y le dan una importante misiva que le aconsejan a que preste atención. Versículo 25. Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la de vida de los tuyos. En otras palabras, cállate. Entonces el pobre Micaía tiene que regresar a casa desconsolado y despojado de sus dioses, obligado a aceptar el consejo de los danitas, porque estos lo superaban en número. La discreción fue la mejor parte del valor esta vez, y aquí está lo último que leemos de Micaía, pero sin duda hizo otros dioses y se consoló a sí mismo. La narración sigue con los danitas, teniendo ahora lugar destacado en el drama, porque tienen el sacerdote y los dioses robados. Capturan la ciudad de Lais, cambian su nombre a Dan, en honor al nombre de su padre, como si el hecho hubiera dado honor a ese nombre que debería hablar solo de un justo juicio. Luego levantan la imagen tallada y Jonatán, que significa Jehová ha dado, porque al fin se nos dice el nombre de los levitas, el hijo de Gersón, que significa el extraño o extranjero,
el peregrino, el hijo de Moisés, que significa sacado de las aguas. Es así que Jonatán y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta la cautividad de la tierra. Versículo 30. ¿Qué testimonio nos da la genealogía anterior de la necesidad de otro nacimiento que el de la carne? Sin duda se omiten vínculos, pero la enseñanza es clara de este sacerdote falso, idólatra y asalariado. Él es un descendiente directo de Moisés, el fiel siervo de Dios. La enseñanza aquí es que no hay transmisión de la piedad por medio de la generación natural. La descendencia del siervo más piadoso necesita otro nacimiento, no de sangre ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, verso 13. Y más aún, lo anterior también enseña el hecho evidente que está ante nuestros ojos de que los descendientes de la asamblea más ortodoxa y reunida escrituralmente al principio siguen el camino de toda carne. Primera de Pedro capítulo 1, verso 24. Porque toda carne es como la hierba, como dice Dios, y nada estable ni duradero resulta de sus esfuerzos. Con el tiempo hay un alejamiento de la verdad que fue el fundamento mismo de su iglesia, o bien sostienen estas revelaciones divinas en teoría, y si sus fundadores estuvieran aquí en el momento de escribir este artículo y escucharlo, no se les permitiría predicar en sus púlpitos. Tomemos como ejemplo la denominación luterana. Lutero defendió la justificación absoluta por la fe del creyente, la liberación total del cristiano de la ley y una jefatura única, la del Señor Jesucristo, sobre toda la iglesia. Pero, ¿cómo es ahora? Necesitamos preguntar, y las otras sectas están en la misma clase, muy lejos de lo que enseñaron los honorables antepasados. Pero, ¿cree usted, querido lector y oyente, que todo esto que se nos informa es simplemente una cuestión histórica? De hecho, no. Tenemos un interés directo, vital en todo esto, porque vivimos en días exactamente del mismo carácter y en el mismo estado de cosas que aquí se describe. No hay por todos lados abundancia de religión, una apariencia de piedad, mientras que se niega el poder. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 5. Esto no se refiere al poder como estamos acostumbrados a usar la palabra, refiriéndose a la manifestación del Espíritu Santo, sino cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu y recibimos la vida nueva del último Adán, que es lo único que puede calificarnos para vivir una vida piadosa. La vieja creación se esfuerza por vivir la vida cristiana sin el nuevo nacimiento, lo cual es un fracaso. Es cierto que todo parece irles bien. Dios parece guardar silencio, como lo hizo en los días de Israel. Ninguna convulsión de la naturaleza, ningún terremoto, ningún sol en la oscuridad marcó su disgusto por esos actos. ¿Por qué entonces apelar a un libro antiguo para obtener su veredicto en su contra, cuando la providencia estaba tan evidentemente a favor de él? Se podría expresar. ¿Y cómo generación tras generación y Dios nos ha vengado? Alguien puede sentirse tentado a preguntar, ¿crees que somos mucho más sabios y mejores que los que nos precedieron? Que si Dios desaprueba seriamente la mundanalidad, el ministerio contratado, el sectarismo, la organización, la dependencia del dinero y muchas otras cosas contra las cuales protestamos porque no están en armonía con las Escrituras, de hecho se oponen a la voluntad revelada de Dios. ¿Por qué se permite que tales condiciones continúen? ¿Por qué Dios está permitiendo que las cosas sigan un cierto curso predeterminado? Sin embargo, llegará el momento debido, Él sabe lo que está haciendo y todo tiene su tiempo. Hubo un límite en la época de Israel y habrá un límite ahora. Y fíjense, ese límite no era exactamente la aprobación pública de todo ello, sino el cautiverio de la tierra. Y así será que la destrucción repentina vendrá en medio del clamor público de paz y seguridad. El juicio largamente postergado finalmente caerá. Y ay de las abominaciones religiosas de la cristiandad entonces. Será claramente manifiesto que es esa gran ciudad Babilonia la que ha venido a juicio. En una hora. Esto es un periodo muy corto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Apocalipsis capítulo 18, verso 8. No os dejéis engañar, amigos míos, llegará el momento del ajuste de cuentas, no se burlan de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y como se dijo, el incidente anterior nos da una visión de la condición interna de Israel, que fue la causa de todo el estado de las cosas externas que hemos tenido en la parte anterior del libro, y que requirió la intervención de Dios en los avivamientos y restauraciones allí registrados por medio de los jueces. Pero la enseñanza para nosotros, que es lo que realmente nos ocupa en este lugar, preguntamos, ¿qué significa tal estado interior en la iglesia?
Esta es la lección más profunda y de mayor alcance para nosotros hoy, que todos los problemas en la Iglesia son causados por no darle a Cristo su lugar como cabeza de su propio cuerpo. El pueblo de Dios no cree en la unidad del cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros por el hecho de nuestro nuevo nacimiento del Espíritu. Cristo mismo es la vida de ese organismo, que es una nueva creación. Ellos, en conjunto, no creen que haya unidad en este cuerpo, por el hecho mismo de ser un cuerpo vivo. Esta unidad se hace evidente cuando cada miembro se somete a la cabeza viviente y está sujeto a todos sus movimientos y está dispuesto a caminar en su camino. Entonces los levitas, los ministros, no andarán por ahí buscando trabajo como ocurre ahora, ni pedirán más dinero al pueblo. De hecho que no. Tendrán suficiente y de sobra según el juicio de su cabeza y no dependerán de ninguna fuente terrenal ni siquiera para las cosas terrenales. Hay que una provisión tan hermosa y suficiente sea tan poco apreciada, tan poco comprendida, y que se les consulte al mundo buscando la ayuda de los enemigos de nuestra gloriosa cabeza para ayudar a los miembros de su cuerpo y protegerlos de inanición. Y observemos que toda esta condición es el resultado de apartarse de la verdad básica de la Iglesia, de la cual las epístolas de Pablo nos da la revelación. Cuán clara y detallada es la palabra de Dios, la cual nos informa de la realidad presente de la Iglesia del Señor y cómo se va preparando la tierra para los eventos finales vistos en la Biblia. Por ahora dejaremos por aquí y con la ayuda del Señor continuaremos con la administración de su palabra de verdad en los episodios finales de este maravilloso libro. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.